Hola, bienvenidos a mi canal, Profe Jorge Quiseno, GQ Matemáticas. Hoy hablaremos de los puntos y rectas notables de cualquier tipo de triángulo. Vamos a tener el siguiente triángulo dibujado en este tablero, en el cual podemos trazar rectas desde cualquier punto. Podemos trazar, sabemos que este triángulo tiene tres lados, tres vértices que son estas puntas y tiene tres ángulos. Con base a lo que acabamos de mencionar podemos trazar unas rectas, digamos. Puedo trazar una recta que empiece desde este vértice hasta el otro lado. También puedo trazar una recta que empiece desde este lado y se vaya para arriba. Puedo trazar una perpendicular o una recta que forme un ángulo de 90 grados desde este vértice y puede continuar y aquí me forma este ángulo de 90 grados. Todas estas rectas que acabamos de dibujar ahí tienen unos nombres y vamos a conocer todas esas rectas y puntos que se pueden tener dentro de un triángulo. Comencemos con la primera, que habla de la altura de un triángulo. Vamos a tener por acá pegada esta altura. ¿Y qué es la altura de un triángulo? Es una recta perpendicular a un lado. Si podemos observar, aquí tenemos el triángulo ABC, en donde estamos trazando una recta perpendicular a este lado que tenemos aquí, AC, en donde esa recta, su particularidad, debe de pasar por el vértice del lado del ángulo opuesto. Entonces, aquí tenemos esta recta perpendicular que forma un ángulo de 90 grados y pasa por el vértice del ángulo opuesto. Miremos que ahí tenemos una sola recta y la llamamos la altura. Si llega la casualidad que desde el otro lado también trazamos una recta perpendicular y que pasa por este vértice C, y desde este lado BC trazamos una recta perpendicular que pasa por este vértice A, esas tres rectas se van a encontrar en un punto llamado ortocentro. Entonces, la altura de un triángulo es la recta perpendicular a un lado que pasa por el vértice del ángulo opuesto. Y si sacamos esas tres rectas perpendiculares por los tres lados y se cruzan en un punto llamado ortocentro, esa es una de las rectas y puntos de un triángulo. Ahora tenemos otra recta que la vamos a llamar la mediana del triángulo, que la vamos a poner por acá en este lado, en donde aquí vemos y notamos de que hay un triángulo cualquiera y ese triángulo cualquiera va a tener una recta, esta que está aquí de color rojo, y resulta de que la mediana es esa recta que cruzamos desde el punto medio de la otra línea. En este caso lo tenemos aquí, desde este punto medio de la otra recta hasta el vértice del ángulo opuesto. Aquí tenemos el vértice del ángulo opuesto. Esa es a la que llamamos mediana. Pasa exactamente igual a lo que hicimos con el cruce de las tres alturas. Podemos sacar las tres medianas de este triángulo y cuando hay un cruce de esas tres medianas en un punto en común, a este es el que vamos a llamar, en este caso lo tenemos aquí, en donde se está viendo que hacemos el cruce de esas tres medianas y ese punto que tenemos aquí en común lo vamos a llamar baricentro. Entonces ahí tenemos dos puntos y dos rectas de un triángulo. Pasamos a un tercer
triángulo. ¿Qué sería la mediatriz de un triángulo? En donde la vamos a tener por acá. ¿Y qué es la mediatriz de un triángulo? Es la recta perpendicular que forma un ángulo de 90 grados, pero que pasa por el punto medio del lado. En este caso, aquí tenemos este punto que sería la mitad de este lado, aquí del lado A, y es una recta perpendicular. Esa es la mediatriz. Podemos sacar las tres mediatrices de este triángulo, de este lado que tenemos aquí y de este otro lado que tenemos aquí. Y cuando hay un punto de encuentro o que tienen ese punto de corte en común, es al que vamos a llamar, en este caso la tenemos por aquí, es el que vamos a llamar circuncentro. El cruce de esas tres mediatrices lo llamamos circuncentro. Y un último triángulo es el de la bisectriz de un triángulo, en donde lo vamos a pegar por acá. Esta sería la bisectriz de un triángulo. ¿Y cómo es la bisectriz de un triángulo? Desde uno de los vértices vamos a trazar una línea, el cual me divide ese vértice en dos ángulos iguales. Eso es a lo que llamamos bisectriz de un triángulo. Trazamos la línea y me divide eso en dos ángulos iguales. Al trazar las tres bisectrices de este triángulo, se van a encontrar en un punto en común, al que vamos a llamar incentro. Al haber trazado estas tres bisectrices, tenemos aquí esta línea que dividió en dos ángulos iguales, tenemos esta otra que dividió en dos ángulos iguales y tenemos esta otra línea que dividió en dos ángulos iguales, y se encontraron en este punto que alcanzan ustedes a notar. Es al que nosotros llamamos incentro. Y ahí tenemos, para conocimiento más específico de la geometría, de puntos y rectas notables de un triángulo.